Lo primero que nos recuerda hoy la palabra de Dios es una verdad que a veces olvidamos, y es la siguiente: el demonio sí existe. El demonio sí existe y lo dice la palabra de Dios hoy en el Evangelio de San Lucas capítulo 11. Y el éxito del demonio es hacernos creer que no existe. El éxito del demonio consiste en que se sabe ocultar, se sabe esconder, se sabe camuflajear, o como se vive en el desierto, cuando ves una realidad que no existe, ¿cómo se le llama? Un espejismo, y nos hace creer que no existe. A veces cuando hablamos del demonio nosotros pensamos en gente que echa espumarajos, en gente con cuernos, en gente poseída, en gente que necesita exorcismos. Si no, no es el demonio. No. Es uno de los peores errores que cometemos. Porque la astucia del demonio es trabajar suavecito para que no nos demos cuenta. Y sutilmente entra para empujarnos a querer ser como Dios o mejores que Dios. Tan sutilmente entra que no nos damos cuenta. Y abrazamos nuestros criterios la idea de que podemos vivir mejor como nosotros creemos que como Dios nos propone. Ese es el éxito del demonio: apartarnos de Dios. En realidad el demonio brilla cuando Dios está ausente. Porque si existe la luz, existe la oscuridad. Pero la oscuridad es la ausencia de luz. Si existe el bien, existe el mal. Porque el mal es la ausencia de bien. Si existe Dios, existe el demonio. Porque el demonio es la ausencia de Dios. Vivir de la mano del demonio es vivir sin Dios. Y no necesitas echar espumarajos. Y no necesitas cuernos retorcidos ni olor a azufre. Simplemente vives no según los criterios de Dios, sino como a ti te place. Ese es el éxito del demonio. El padre Pío de Pietrelcina decía: es tremendamente astuto. Continuamente busca la manera de hacernos caer en pecado. ¿Y qué cosa es caer en pecado? Apartarnos de Dios. No necesitas ir a matar a nadie para apartarte de Dios. No necesitas ir a robar o a matar gente o a ser un abominable destructor del mal para apartarte de Dios. Simplemente, cuando tú desprecias su palabra, cuando tú no vives como Dios te lo pide y prefieres otros criterios que no vienen de Dios, estás apartado de Dios. Dice el catecismo de nuestra Iglesia Católica en el número 391: detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a la de Dios. El Concilio de Letrán lo decía también: el diablo y otros demonios fueron primero un ángel del bien creado por Dios, con naturaleza buena. Pero ellos se hicieron malos. ¿Cuándo se hicieron malos? Cuando despreciaron a Dios. En eso consiste la caída, en que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. ¿Por qué existe el mal en el mundo? No por el defecto de Dios en la creación, porque la creación de Dios es perfecta. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Por la ausencia de Dios en el corazón de las personas. Tenemos la vida,
la vida aquí en la tierra para decidirnos si queremos estar con Dios o si queremos apartarnos de Dios. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la más grave? La seducción mentirosa que induce al hombre a desobedecer a Dios, a caer en el pecado. Por lo tanto, desde el comienzo de la creación, primera verdad, el demonio existe. Segunda verdad, desde el inicio de la creación ha habido un combate entre Dios y el enemigo de Dios, el demonio. Un combate donde Dios sabe que el demonio no lo vence. Un combate donde el demonio sabe que no va a vencer a Dios. Entonces, ¿por qué se da ese combate? Que está narrado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué ese combate entre Dios y el demonio se da en un espacio neutral? Ese espacio neutral es la libertad del hombre. El hombre fue un ser creado en libertad, para que sea el hombre mismo quien decida si quiere vivir conforme al bien o apartado del bien. Entonces, el campo de batalla entre Dios y el demonio no es el mundo, o sí es el mundo, pero para ser más específicos, el campo de batalla es el corazón del ser humano. Eso es lo que en realidad está en juego. Cuando tú tienes en tu corazón la idea de hacer el bien o la idea de apartarte del bien, ahí está el combate. En la primera lectura, Dios reclama a su pueblo por medio del profeta Jeremías. Le dice a su pueblo: no escucharon mi voz, no prestaron oído a mis palabras. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos precisamente de la palabra de Dios cuando nos decía: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas? Y yo les decía: Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, Canon 213. Los bienes salvíficos de la Iglesia son muchos, especialmente dos. Dos son los bienes salvíficos que debemos caminar con ellos sin que estén separados. Sin el uno sin el otro, no, tienen que ir juntos. ¿Cuáles son esos dos bienes salvíficos que nos da la Iglesia? La palabra de Dios y los sacramentos, especialmente la Eucaristía. ¿Sirve de algo que tú recibas la palabra de los sacramentos si no vives conforme a la palabra de Dios? ¿Y cuánta gente comulga y nunca lee la Biblia? Y nunca abre un misal. Y no sabe ni siquiera lo que dice la palabra de Dios, pero como toritos vienen y comulgan y se van. O al revés. ¿Cuánta gente es experta en Biblia, pero no se acerca a reconocer a Jesucristo vivo, real y presente en el Santísimo Sacramento del altar? No pueden ir separados palabra de Dios y sacramentos. Si van separados, no viene de Dios. Porque no viene de Dios que comulgues y no vivas conforme a la palabra de Dios. No viene de Dios que seas experto en Biblia y no recibas los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Eso no viene de Dios. Primera lectura dice: no escucharon mi voz. ¿Se acuerdan que ayer decíamos: vivir en la palabra de Dios tiene dos requisitos: vivir conforme a ella y enseñarla a los demás? Caminaron según sus ideas, dice Jeremías, según la maldad de su corazón obstinado.
y en vez de darme la cara, me dieron la espalda. Eso que dice Jeremías es el triunfo del demonio. No que haya fuego, ni que haya humo, ni que haya cuernos, ni que haya colas retorcidas, no. Ese es el triunfo del demonio. La primera victoria del demonio es que no escuchemos la voz de Dios. Si no tienes la palabra de Dios en la mano, ¿cómo la vas a leer? Como aquel pasaje de Felipe y el, ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo voy a creer si nadie me ha hablado de la palabra de Dios? Si nadie me ha predicado la palabra de Dios, ¿cómo voy a ser fiel a la palabra si nunca la leo? Si nunca la escucho. No se escucha la voz de Dios. Ese es el primer logro del enemigo. ¿Por qué creen que cuando bautizamos a los niños le hacemos una crucecita en sus orejas y en su boca y decimos, el Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda su tiempo escuchar su palabra? Porque esa es la primera victoria contra el enemigo. La segunda victoria del demonio es que no se hable de Dios. Si no escuchas de Dios, no vas a hablar de Dios. No se escucha la voz de la iglesia. Y si no escuchamos la voz de Dios y supuestamente hablamos de Dios, en realidad no hablamos de Dios. Hablamos de nuestras ideas. Yo conozco a mucha gente que es experta en Dios. Usted es padrecito, y se ponen a darme clases de Dios. Y se ponen a darme clases de la iglesia. Es que la iglesia debería de ser así y la iglesia debería de ser. Son expertos. Pero si no han escuchado la voz, ¿de qué Dios hablan? ¿De qué iglesia hablan? Otra victoria del demonio. Si no escuchaste la voz de Dios, no la tienes en tu conciencia. Tu conciencia no está bien formada. Normalmente nosotros decimos, queremos tener a Dios en nuestro corazón. Más te valiera tenerlo en tu conciencia. Porque es en tu conciencia donde tú tomas tus decisiones. ¿Voy a engañar a mi pareja o no? ¿Voy a caer en actos impuros o no? ¿Voy a excederme en el consumo o no? Es la conciencia la que decide si estamos del lado de Dios o si vivimos apartados de Dios. Si no escuchamos la voz de Dios, no formamos correctamente nuestra conciencia. La conciencia es la voz de Dios, la que me va indicando lo que está bien y lo que está mal. No hay persona más peligrosa que una persona sin conciencia. Cuando alguien se porta mal, cuando alguien hace una fechoría, ¿a poco no se le dice inconsciente? Las personas que están haciendo el mal, las personas que están matando a los jóvenes, son inconscientes, son inhumanos, porque no tienen a Dios en su conciencia. Esa es la gran victoria del demonio. Apartar nuestra conciencia de la voz de Dios. Esa es la victoria. Podemos entonces decir, una persona endemoniada es una persona que no tiene a Dios en su conciencia, y tú la ves tan pacífica, aparentemente. Hay un padre que nos decía, una persona sin conciencia es un demonio, porque es capaz de hacer las abominaciones más terribles. No distingue entre lo bueno y lo malo. Incluso, y ese es el reclamo de nuestro Señor, es capaz de ir con el malo para defender sus intereses. En el pueblo de Israel,
iban con los pueblos opuestos para defender a su propio pueblo, para defender a sus intereses. Incluso iban con los pueblos enemigos para que con el enemigo supuestamente defendieran a su pueblo. Por eso Jesús dice: ¿ustedes creen que yo arrojo los demonios con el poder de Belcebú? Y una persona sin conciencia, con tal de buscar sus propios intereses, decía mi mamá, es capaz de venderle su alma al diablo. Ahí está el triunfo del demonio. Buscamos al malo para que nos venga a defender nuestros intereses. Los monstruos existen, pero no significa que sean vistosos. El demonio habita más bien en hombres comunes, en personas ordinarias que no hablan, que no pronuncian una palabra de Dios. Y Jeremías reprocha a su pueblo, les muestra su miseria moral, lo bajo que ha caído. ¿Qué diría de nuestro México Jeremías? ¿De dónde vienen nuestras ideas? ¿Quién habla en nosotros? ¿Nuestras palabras son de Dios o del enemigo de Dios? Pidámosle al Señor que en esta Cuaresma nos permita mirar nuestro corazón, trabajar todo aquello que no nos impide abrazar al Señor y pedir al Señor que nos aparte del mal, para que el enemigo con las tentaciones no nos venza y nos permita que sigamos siendo fieles a su palabra. Así sea. Así sea.